Ustedes ya lo conocen, a Hugo Soca, es chef, estuvo aquí ya hace algún tiempo conversando en este mismo espacio con Cecilia Bonino, pero también es un hombre que a través de un muy exitoso libro, justamente donde rescata la cocina de la abuela, esos platos originarios y originales de los cuales todos tenemos una memoria gustativa o olfativa o hasta visual, porque tiene mucho justamente de eso, es que lo hemos convocado porque ahora abre las puertas también de su restaurante que sigue un poco ese estilo de recuperación de sabores, de aromas y de gustos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Jaime? Recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, es un gusto recibirte. Y recién, mira qué casualidad, yo le decía a Mariano, ¿qué platos recordás de tu familia, de tu infancia, que te han marcado? Y él mencionó buñuelos y mencionó estofado. Y yo dije, qué casualidad, porque si uno mira la carta de Tona, que es tu restaurante, justamente hay dos de esos platos. Hay varios estofados y también están los buñuelos, ¿no? Exactamente. Y ahora que lo pienso un poquito más, no es casualidad, ¿no? Son ese tipo de productos que forman parte de lo que es nuestra cocina. Exactamente, es que es así, esa cocina de la abuela, que un poquito, para contarle más o menos Tona, cómo surgió, fue un momento donde yo necesitaba buscar un poco la identidad de un nuevo restaurante, un nuevo espacio y qué hacer. Y ahí pensando, dije, ¿por qué no llevar, ya que veníamos con el libro, nuestra receta de siempre, ¿por qué no llevar la cocina nuestra de la casa a un restaurante? ¿Cómo lo va a tomar el público en Montevideo? Pero ¿cómo lo va a tomar el extranjero cuando llega a un país y busca probar lo que se come en ese país? Y ahí fue que, bueno, surgió la idea, pensar, armar el local, el lugar, todo. Y después surgía el nombre, porque creo que cada lugar uno le tiene que dar una identidad y contar una historia, sobre todo, que me parece fundamental. Y decía, le pongo mi fecha de nacimiento, le ponemos este nombre, aquel, y no aparecía el nombre, y pensabas, hasta que en un momento digo, mi abuela le decíamos Tona, cocina de la abuela, la cocina que hacía mi abuela con el producto fresco en el campo y luego preparaba los platos. Y bueno, ¿por qué no hacer Tona un concepto de un restaurante donde se come nuestra cocina casera, los platos de antes con el producto fresco de estación y sobre todo usando productos del Uruguay, productos que sean del Uruguay, como estoy teniendo ahora surubí, las almejas de Rocha, cordero de Rocha que llega también. Y a su vez, por un lado, la cocina de la abuela Tona con los platos clásicos y algún plato más moderno usando el producto nacional de Hugo Soca. Y justamente, Hugo, a raíz del libro, del exitoso libro de las recetas de siempre, que obtuvo premios en Francia, que además que sigue además su vida propia, ¿no? Sí, ahora viste que nos vamos para Alemania con Diego Velasco y Agua Clara y Carlos Penades, porque estamos nominados entre los 5 mejores libros de los últimos 20 años de Latinoamérica. Impresionante. Competimos frente a 2 libros de Perú y 2 de México. Así que bueno, veremos qué pasa el 14 de octubre. 2 de Perú, 2 de México y Uruguay. El tuyo. Exactamente. Qué increíble. Exactamente. No, y mirá que 2 gastronomías. Exacto. Que en una expansión impresionante y casi que de moda la peruana. Exactamente, y la mexicana. Y la mexicana son con una cocina identidad latinoamericana con mucha identidad, exactamente. Sí. Así que bueno, está entre los 5 mejores de los últimos 20 años, ya creo que marca un antes y un después cuando se dice Uruguay, la cocina, creo que es la base para el comienzo de muchas cosas que pueden suceder en Uruguay, ¿no? Pero yendo antes del libro, ¿Cómo hace un chef para elegir su estilo? Digo, porque por ejemplo, un escritor o un dibujante mira mucho, va a clases y tiene que dibujar mucho, tiene que escribir mucho y bueno, en algún momento se encuentra y dice, bueno, me encontré mi estilo. Obviamente las carreras manejan una cantidad de años muy particular y sin muchas ansiedades. La identidad en un chef es muy importante. Sí. ¿Cómo se hace para elegir? Y te diría que en mi caso puedo decirte que recién ahora, a los 40 años y con Tona, me di cuenta que era esto mi identidad. Que mi identidad era hacer una cocina como la que estoy haciendo ahora, después de haber pasado por Francia, haber tenido un restaurante de cocina francesa, que no me hacía del todo feliz porque yo no soy francés, entonces hacía una cocina que me gustaba, pero no lograba
redondear el concepto de lo que yo quería, después de haber pasado también un poco por Marruecos, por Italia, por Perú, y ver y probar cocinas y ver y nunca sentir que vos encajabas en esa ficha, entraba perfecto donde vos querías. Y hoy te puedo decir que siento que estoy en mi identidad, o sea, hoy la encontré. No te puedo decir cómo se llega, cómo se logra. Es eso lo que quería. Pero te das cuenta, ¿viste? Te das cuenta como decir, bueno, hoy sí. Y generalmente se dice que la identidad de un cocinero llega a partir de los 40 años. Eso lo dicen muchos cocineros, otros estarán no de acuerdo, ¿no? Opinión más, opinión menos. Pero, y yo comprobé que sí. Yo recién a partir del año pasado me empecé a dar cuenta cuál era mi identidad, lo que quería ser. Claro, el libro te debe haber marcado, porque el relevamiento de esas recetas muy uruguayas, que además es interesante también, porque la gastronomía uruguaya ha sido muy particular. Para muchos no tenemos identidad. Sí, para muchos no. Para muchos, porque además te dicen, tirar un pedazo de carne arriba del fuego, eso qué alta gastronomía es, ¿no? Bueno, hay un libro del colega Gustavo Laborde, que además es antropólogo, que sobre el asado, que en ese sentido hace justicia con ese pedazo de carne, pero digamos al Uruguay, en función del tema migratorio y todo lo que bajó de los barcos, ¿le resulta más difícil que a otros países encontrar esa identidad gastronómica? Yo creo que hay muchos países que se han formado de inmigrantes y que creo que más que... O sea, somos un país de inmigrantes, nuestra gastronomía se formó con los inmigrantes que llegaron, la receta de los productos que habían acá. ¿Por qué no reconocer eso como nuestra gastronomía? Yo creo que también es una falta de actitud que tenemos nosotros. Nosotros los uruguayos a veces nos achicamos y nos retraemos. O sea, vos vas a Italia y las albóndigas las defienden como de ellos. Los árabes sus keftas las defienden como de ellos. Los franceses sus boulettes las defienden como de ellos. Te pongo un ejemplo latinoamericano. La torta tres leches, Perú, México, Chile, cada uno es su torta tres leches y es de ellos. Y no lo dudan. Y acá es toda una cosa que no, porque son... Bueno, no. Argentina nos quiso arrebatar el dulce de leche, la empanada. Claro. No me acuerdo qué otra cosa más. Exacto. Y el asado. Exacto, pero por ejemplo las empanadas. Ellos tienen su receta de empanadas y nosotros tenemos la nuestra, con nuestros productos, con nuestros ingredientes y con nuestra forma de hacerlo, con nuestra técnica. Y son nuestras y listo. O sea, ellos que hagan la de ellos, con la papa, sin la papa. O sea, cada país tiene sus empanadas, pero las tiene que defender como tal, porque está usando el producto del país. Yo no hago las empanadas con la carne que me viene de Argentina o la cebolla de Argentina, no. Son con todos los productos locales nuestros. Entonces, esa es nuestra identidad. Creo que es la base del producto que usamos. Y a vos como chef, Hugo, ¿cuánto te pesa o cuánto te condiciona desarrollar una cocina autóctona, uruguaya, con ese peso específico que tiene el asado y la parrilla? Sí, eso pasó sobre todo con el comienzo del libro, cuando decir se va a hacer un libro de cocina uruguaya era... ¿Quién va a comprar un libro de cocina uruguaya? No se va a vender uno, porque son las recetas que todos hacen en la casa. ¿Quién va a ir a comprar un libro de cómo hacer una tortilla, cómo hacer unas empanadas? O sea, eso fue como muy, muy así de muchas personas, y pasó el tiempo y se demostró que Uruguay tenía una carencia de nuestras recetas, de llegar a la emoción de la persona, de la gente que estaba afuera y no tenía nada de su país, no tenía las recetas de la abuela, no tenía la receta de la tía o de la madre. Se empezó a basar en el libro, y así es que hoy vamos por una tercera edición, a 3 años casi ahora en noviembre, y 11.000 libros en el mercado. Creo que hay una gran necesidad de ese producto. Claro, pero desde el punto de vista de tu identidad, el hecho de decir, bueno, cómo abrir un restaurante donde no haya parrilla, por ejemplo, sí. O donde no haya carne asada. Ahora vamos a hablar de los tipos de carne que podemos ofrecer, porque a veces también nosotros nos limitamos. Sí. Nosotros decimos, bueno, viene un turista, le quiero mostrar la gastronomía uruguaya y lo llevo por el mercado del puerto. Claro. Es la más fácil. Es la más fácil. Pero no, puede haber una cocina autóctona, claro que sí, sin que esté necesariamente la tira de asado sobre la parrilla, ¿no? Sí, exactamente. Digo, si bien hoy en Tona hay recetas típicas, no quiere decir que a futuro no se puedan hacer recetas autóctonas, crear platos
con lo que tenemos en nuestro país. Obviamente, ahí es un gran trabajo y un gran desafío también empezar a poner platos que no existen, a formarlo y que sean identidad Claro. nuestra. Bueno, que no es imposible, obviamente. Me pasó en Tona justamente con esa tortilla de papa tan particular que Sí, el dip. El dip. El dip, exacto, la emulsión de tortilla de papa. una emulsión de tortilla de papa. Claro. Uno decía, ¿qué es esto? ¿A qué se parece? Se parece a un queso de untar y no, sin embargo, era una tortilla Era una de papa. tortilla, claro, y mucha gente me pasa que cuando empieza con el pancito caserito a untarlo, la emulsión de la tortilla, me dicen, pero esto me hace acordar a algo cuando era chico y no me doy cuenta qué es. Y tan simple como una tortilla exactamente, de papa. y ahí ya empieza uno a irse en el tiempo, al pasado, ya con esos sabores de la tortilla de papa sin darse cuenta que es tortilla, ¿no? Porque está todo emulsionado. Y creo que eso es lo bueno, que uno se vaya en el tiempo. Cuando se inventa un plato, ¿en qué tenés que pensar? ¿Tenés que pensar en el gusto? ¿Tenés que pensar en los productos? ¿Tenés que pensar en el proceso de realización de ese plato para que forme parte, digamos, de un menú con determinado maridaje, etcétera? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando uno inventa un plato? Sí, lo primero que nada, en lo que me baso es en que el producto sea de estación. En que sea un producto que haya hoy en el mercado fresco. Por ejemplo, una pasta que estoy haciendo ahora, que son los raviolones de zanahoria asada, salteados con arvejas frescas, choclo asado e hinojo, ¿no? Y hongos frescos. Pero la base, ¿cuál es? La arveja, que estamos en la época del hinojo, y también está viendo choclo ahora. Entonces, bueno, me estoy basando en eso. Yo me baso primero que nada, en el producto que haya en el mercado para crear un plato. Luego me baso en que el plato tiene que tener, jugar con la presentación, porque cuando te llega el plato, puede ser un plato espectacular, pero primero entra por los ojos. Después empiezo a trabajar en que ese plato tenga sabores, texturas, que tenga diversidad, en que sorprenda con respecto a sabores. Por ejemplo, en esa pasta que te comentaba, de repente sentís el sabor de la arveja cuando la mordés, pero también te va el del choclo y te va el anisado del hinojo y te sorprende por ahí la cremosidad adentro del puré de zanahoria asado. Y ese lleva un aderezo que es una mayonesa de chimichurri. Se hace una mayonesa casera con una base de chimichurri y va por arriba de la pasta. Es un contraste de usar algo típico nuestro, como es la mayonesa el chimichurri, hecho en mayonesa casera, y luego acompañado con unos raviolones de zanahoria asada, donde te sorprende el sabor anisado del hinojo, el dulzor de los granos del choclo y también es esa crocante de la arveja, ¿no? ¿Comemos mal? Y yo te diría que hoy en día se está comiendo bastante mal, pero no tanto que comamos mal los adultos. Los adultos estamos haciendo comer mal a los niños, que eso es peor aún todavía. Porque por ahí nosotros como adultos ya tenemos una base de que en nuestras casas se cocinaba, se comía más casero, se comía más sano. Hoy los adultos, muchos han perdido esa base de comer sano, casero, y no se la inculcan a sus hijos, que eso me parece que es lo más grave aún. Que esto siempre lo digo en muchas entrevistas, que es el tema de ir a lo fácil, a lo práctico, a lo ya congelado, a lo ya envasado. Entonces no les estamos enseñando lo que son los productos, lo que son los aromas a la casa, lo que es lo casero, lo que es lo sano, porque ya hoy en día viene todo, los alfajores, las chocolatadas, todo pronto. Antes, en nuestra época, o sea, el alfajor no era lo más común, se hacía. No se te ocurría comprar un alfajor de maicena. Exacto. O sea, no pasaba por tu lógica comprar un alfajor de maicena, por ejemplo. Hoy en día a nadie se le ocurre hacer el alfajor de maicena. A nadie se le ocurría para las fiestas comprar un budín. ¿Cómo vas a comprar un budín para las fiestas? No, ni soñar. Hoy es lo más normal. No, y lo compro porque igual se hace acá, se hace allá. Y así podemos poner ejemplo, los ñoquis del 29, era todo un acontecimiento, cada 29 comer los ñoquis caseros. Que no es tan difícil. Y que no es difícil hacer ñoquis, exactamente, Mira, a mí son si hay algo, ingredientes. Sí, para algo me han servido mirar con relativa atención, porque depende también de los programas, algunos de los programas estos de los canales gourmet, hay un par de programas muy interesantes de comida rápida. Porque lamentablemente el concepto de comida rápida es igual a comida chatarra y no necesariamente es así. No es así para nada. Y entonces hay uno que ahora hace mucho no lo veo, Martín Algo se llama, que hace un programa de comida rápida. 3 minutos. No.
Ese eran utilísimas, este estaba en el gourmet. Que fue chef durante muchos años de McDonald's, justamente, haciendo los platos, que creó los Sí, platos de sí. McDonald's. Bueno, no importa.